El superhombre, la superación del nihilismo. Convencido de que la enfermedad del nihilismo ponía al hombre europeo en una situación de extremo peligro, Nietzsche concluyó que el único camino para librarse de este mal era aceptar el eterno retorno de lo idéntico y atravesar el proceso de purificación que llevaba al superhombre. Cuando la obra Así habló Zaratustra, Nietzsche llegó a la culminación de que lo que consideraba su filosofía positiva o que decía sí frente a la parte negativa o crítica, esta fase de su pensamiento comprendía entre los años 1884 y 1887. Fue también asombrosamente fructífera en la vida intelectual, sobre todo teniendo en cuenta la fragilidad emocional y los padecimientos físicos que sufría el pensador. Asimismo, en estos años Nietzsche comenzó a obtener reconocimiento de sus lectores. Él se sorprendió y se sintió aduladado por el hecho de que sus obras gozaban de un extraño y casi misterioso prestigio en todos los partidos radicales: socialistas, nihilistas, antisemitas, cristianos ortodoxos, wagnerianos. Así habló Zaratustra se convirtió en una de las obras más representativas y famosas del filósofo alemán. Se publicó en 4 partes, las tres primeras aparecieron entre 1884 y 1883 y 1884, pero la cuarta no encontró editor y se publicó en 1885 en una edición privada de 40 ejemplares. Sus páginas se ocupaban con ímpetu poético de temas de hondo calado como el eterno retorno de lo idéntico o el superhombre. Llama la atención el cambio brusco, estilístico y formal que efectúa el autor respecto a las obras precedentes. En cierto modo, Nietzsche regresaba al espíritu de el nacimiento de la tragedia con el empleo de un género que fundía la literatura con la filosofía, e incluso en este caso el ensayo con la novela. Como protagonista de su libro, Nietzsche escogió a Zaratustra, el fundador de una religión persa dualista conocida como zoroastrismo, del que se sirvió meramente como un recurso literario. El propio autor no sabía en qué género encasillar su nueva obra: un sermón moral, una sinfonía o un quinto evangelio. Incapaz de decidirse, terminó calificando el Compistum Mixtum. El texto está plagada de citas, parodias y reminiscencias bíblicas, y el tono es solemne y lírico, o para ser más precisos, ditirámico, a imitación de la composición laudatorias en honor de Dios Dionisio. El pensador estaba convencido de que había rebasado todas las cotas de profundidad filosóficas. No obstante, pese a sus enormes expectativas, la obra fue recibida con extrema frialdad, incluso sobre sus conocidos que había admirado su obra anterior. Sobre todo se criticó su estilo, un lenguaje apostólico o fatos malogrados. Nietzsche sintió una gran frustración. En 1883, el pensador alemán publicó Más allá del bien y el mal, que consideró como una suerte de glosario de las obras anteriores, y en efecto se puede leer como una interpretación filosófica de aquella. El texto que cierra este periodo, La genealogía de la moral, un escrito polémico, 1887, pretende a su vez completar y clarificar el punto de vista del libro previo. Según sus propias interpretaciones, el
esencial, así habló Zaratustra, iniciaba la fase positiva o afirmativa caracterizada por el intento de la transvaloración de todos los valores del cristianismo, que cristalizó en más allá del bien y el mal. Con todo, esta cesura no aparece tan claro como la veía él. Es cierto que en los textos de estos años convive el pensamiento negativo, caracterizado por las primacias del espíritu crítico y una tendencia que se aventura a encontrar soluciones a los males que en su opinión aquejaban a la cultura y el hombre moderno. En algunos pasajes se centra en los síntomas y en otros intenta curar la enfermedad. Sobre todo se aprecia un regreso a la crítica de la modernidad, que es en realidad una crítica de casi todo lo moderno, la ciencia moderna, el arte moderno, incluso la política moderna. Ahora bien, guiada a veces por una imaginación exaltada, el pensador va a quedarse por detrás de su parte crítica. Aunque interesantes son sus conjeturas e hipótesis, no siempre están bien fundadas y a veces se expresan en un lenguaje poético o metafórico de gran ambigüedad, mientras que en otras adolecen de un carácter demasiado esquemático. Por otra parte, en esta época la vida del filósofo sufrió un fuerte desequilibrio emocional. La crisis psicológica que le había producido tiempos atrás su desengaño con Lou Andreas Salomé se había visto agudizado por los reproches morales de su hermana y de su madre, quien le acusó de deshonrar la sepultura de su padre. Nietzsche recurrió al opio y llegó al extremo de pensar en quitarse la vida. Afortunadamente logró recuperarse y trató de reconciliarse tanto con su hermano como con Re y Lou, mostrándose arrepentido de los sentimientos de odio y venganza que había albergado contra ellos. Su hermana y su madre insistieron en que regrese a la universidad y se relacione con lo que ellas consideraban gente honesta. Sin embargo, su estado de salud le impedía reincorporarse a la vida académica. Nietzsche sufría tanto por la proximidad de su hermana, dado sus temperamentos dominantes, como por su alejamiento, ya que se veía incapaz de romper sus lazos familiares. La posibilidad de entablar con ella una relación más distante y serena le llegó a cuando Elizabeth se comprometió con el profesor del instituto y notorio antisemita Bernard Forster, con quien contrajo matrimonio en 1885. Al año siguiente, Forster fundó una colonia aria llamada Nueva Germania en Paraguay. El utópico proyecto no tardó en fracasar precisamente y, en consecuencia de ello, Forster se suicidó. Nietzsche había adoptado una postura de franco rechazo frente al el antisemitismo de su hermana y su cuñado. El filósofo consideraba que este último era un ganso vengativo y antisemita. El nihilismo. El pensamiento de Nietzsche en este periodo tiene un trasfondo continuo del que derivan sus distintas teorías. El nihilismo, que el filósofo pretende llevar a sus últimas consecuencias con objeto de superarlo. La cuestión es, ¿qué entendía Nietzsche por nihilismo? Para abordar este concepto en el filósofo alemán hay que recurrir a su obra póstuma. Este es el único modo de conseguir una idea más completa de su esencia, sus consecuencias y sus implicaciones, pero al mismo tiempo supone tener que tratar con argumentaciones inconclusas y fragmentarias que son prueba de que el autor lo consideraba como un proceso sumamente complejo y equívoco. Es necesario tener muy presente que en su mayoría la información que se posee sobre el pensamiento positivo de Nietzsche se encuentra en estos textos póstumos, cientos y cientos de páginas de apuntes y anotaciones que, por desgracia, no ofrecen una argumentación coherente y no permiten saber si sus pensamientos propios o apuntes sacados de otros autores. Nietzsche, fotografiado en la década de 1890 junto a su madre Francisca, quien falleció en 1897. 3 años antes que el filósofo, Nietzsche mantuvo una relación ambivalente con su familia. Sin embargo, en sus escritos autobiográficos ex homo, llegó a afirmar que cuando busca la antítesis más profunda de mí mismo, la incalculable vulgaridad de los instintos, encuentra siempre a su madre
y a mi madre y a mi hermana. Confieso que la objeción más honda contra el eterno retorno, que es mi pensamiento auténticamente abismal, son siempre mi madre y mi hermana. Los textos más importantes dedicados al nihilismo se encuentran en un proyecto de libro que data de 1887 y que se habría titulado El nihilismo europeo. Estos escritos forman parte del compendio arbitrario que su hermana fabricó después de su muerte con el título de La voluntad del poder, como veremos más adelante. El nihilismo europeo, lo que para el autor equivalía a occidental, en el movimiento o proceso derivado de la muerte metafórica de Dios, judeocristiana y de la decadencia de la metafísica occidental, ya que el Dios cristiano ha perdido su poder sobre la vida y el destino humano. Con Dios se alude también a una esfera sobrenatural que incluye el mundo de los ideales, el escepticismo moral y religioso que hace imposible una interpretación del universo. Tiene como consecuencia la sospecha de que todas las interpretaciones del universo son falsas. Tras la muerte de Dios se abre un interregno, interregno o paréntesis en el que no hay principios ni reglas o valores que den sentido a un orden, que quede una vez más, que queda una vez suprimida el mundo sobrenatural y los valores derivados de él. Sin más allá, sin cielo ni infierno, el hombre se ve obligado a encontrar el sentido de su existencia única y exclusivamente en este mundo terrenal. Los valores no pueden surgir de una esfera sobrenatural, sino que son condiciones para la vida, dimanan de ella y solo son valiosas para ella. Ahora bien, buscar sentido en este mundo parece una tarea imposible para la debilidad del ser humano, puesto que sobrepasa sus fuerzas físicas e intelectuales. Para ello se necesitaría un tipo humano superior. El problema que tiene que afrontar el hombre es que ocurre en esta fase de tránsito hasta la llegada de este tipo superior y que distingue a este periodo. Según Nietzsche, la creencia en los valores de los débiles no conduce a nada. Con ello, se persiste en un nihilismo estéril, porque en el fondo no son valores, ya que por sí mismos no tienen valor alguno, sino que siempre necesitan el añadido de una bendición teológica o científica. ¿Qué significa el nihilismo? Que los valores superiores se devalúan, falta la meta, falta la respuesta al porqué. Fragmentos póstumos. Nietzsche se consideraba el más indicado para diagnosticar la enfermedad del nihilismo en sus coetáneos, ya que él mismo se sentía infectado por ella. No en vano llegaría a autodenominarse el nihilismo más completo de Europa. También se veía en posición de explicar la historia del nihilismo con los dos siglos siguientes, la cual podía encontrarse ya a su parecer porque estaba impulsado por una necesidad lógica inexorable que marcaba su desarrollo. Él había logrado penetrar en esa lógica interna que determina el avance del nihilismo en todas sus variantes, y eso lo legitimaba para buscar la solución apropiada. El filósofo vio que el pensamiento de los siglos precedentes se podían concebir como un síntoma precursor del nihilismo. De ahí que hablaba de una lógica del pesimismo que conducía hacia el último nihilismo. A lo largo de todo el siglo XIX, este pesimismo se había transformado en un nihilismo que se reflejaba en la cultura moderna. De esta manera, se manifestaba en el cientifismo, la democracia, el socialismo o el anarquismo, movimientos todos ellos que negaban la tradición y eran puramente materiales e incapaces de generar nuevos valores. Por ello, el pensador entendía que este proceso como un fenómeno de decadencia cultural generalizada. El nihilismo es el proceso por el cual los valores más importantes que dan cohesión y seguridad a los hombres pierden su eficacia. Por valores se alude a criterios establecidos por enjuiciar el comportamiento humano, a través de los cuales se designa el motivo o el resultado de una valoración, esto es, de la preferencia de una acción, en este contexto moral frente a otras.
Con la caída de los valores superiores que a veces Nietzsche denomina cosmológicos, aquellos que afectan a la existencia humana en sí misma, se produce una sensación de desvaliamiento causado por la pérdida de unos criterios que servían para designar la verdad, la unidad y el orden en la esfera humana. ¿Qué ha ocurrido en el fondo? ¿Qué se llega al final último de la ausencia de valores cuando se entiende que ni con el concepto de propósito, ni con el concepto de unidad, ni con el concepto de verdad se puede interpretar el carácter general de la existencia? Nihilismo y nihilismos. Nietzsche era consciente de la ambigüedad del nihilismo, por más que sabía hincapié en sus facetas negativas. Este posee también una faceta positiva que implica la misma posibilidad de su superioridad, de su superación. Por tanto, consideró el filósofo, existen dos nihilismos: el nihilismo como signo de poder acrecentado del espíritu, esto es, el nihilismo activo, y el nihilismo como declive, como retirada de poder del espíritu, esto es, el nihilismo pasivo. Partiendo de esta consideración, el filósofo alemán experimentó con una posibilidad de clasificación que lamentablemente quedaría en un estado rudimentario. Según él, el nihilismo imperante en su tiempo tenía que calificarse como incompleto. En esta forma, el nihilismo quiere transformar el mundo, pero no ve ninguna posibilidad de hacerlo, de modo que se sume en una actitud pasiva o apática, sin ninguna perspectiva. Este hombre no entiende que es preciso crear nuevos valores, por ello su nihilismo es incompleto. Para Nietzsche era este tipo de nihilismo el que podía dividirse a su vez en activo y pasivo. El nihilismo activo despliega fuerzas y acromatividad, ya que él reconoce la inadecuación de la cosmovisión vigente, logra desarrollar ciertos dinamismos y generar incluso una fe en la propia causa, pero esa fortaleza no basta para ser creativo o productivo, es decir, para desarrollar nuevos valores. De ahí que tiende a la violencia. El nihilismo pasivo, por su parte, se puede comparar con el budismo. En este estado, el espíritu capta lo obsoleto de los valores, los cuales, desprovistos de una unidad que los acoja, comienzan a contradecirse, lejos de provocar una rebelión contra estos valores. Esa situación ocasiona una retirada a la vida privada, a la contemplación, al budismo, al entretenimiento. Se busca todo lo que alivia, tranquiliza, anestesia, cualquiera que sea su disfraz, ya sea religioso, estético o político. En suma, lo que hoy se llama escapismo. El nihilismo pasivo huye de la realidad y de la descomposición de los valores, mientras que el nihilismo incompleto busca sucedáneos sin encontrar nada satisfactorio. Su opuesto, el nihilismo completo, se pone manos a la obra para crear nuevos valores y nuevas perspectivas. Para Nietzsche, cuando se piensa y se asume el nihilismo hasta el final, estas sus últimas consecuencias. Este muestra el camino para superarlo. Es un estado necesario porque hay que experimentarlo para poder saber cuál era el valor de los valores imperables. Una vez que se haya devaluado todos los valores, se habrán nuevas perspectivas a partir de las cuales se podrán crear nuevos valores. Nietzsche anticipó el hallazgo de esos valores. Debían ser unos valores que potenciaran la vida, puesto que lo superior no puede verse reducido y humillado con un instrumento de lo inferior. Por tanto, eran valores que tenían que mantener el fatos de la distancia. Esto quiere decir que para superar el nihilismo había que recurrir a lo que el filósofo entendía por valores modernos, contrarios al igualitarismo, diametralmente opuestos a lo que se habían impuesto con las civilizaciones europeas. Había que transvalorar o invertir los valores imperantes, pero no anulando cada valor en sí mismo, sino sustituyendo unos valores por otros. A esto se debe que Nietzsche predicara la desigualdad, la jerarquía y la lucha, o se solorara en el empleo de la metáfora bélica como fuera la cuestión fundamental. Es que el análisis nietzscheano del lirismo
le es inherente el deseo y la necesidad de superarlo. El eterno retorno de lo idéntico. Los pasajes que hablan sobre el eterno retorno se encuentran dispersos en toda la obra de Nietzsche. Una vez más, sin embargo, el núcleo fundamental se halla en la obra póstuma, sin la cual se tendría una idea muy vaga, casi una visión poética o una expresión simbólica de la cuestión. Por este motivo, entre los intérpretes del pensador se discutió durante un tiempo si el eterno retorno representa en realidad un pensamiento principal, imprescindible para comprender el cuerpo de su filosofía, o se trata de una idea secundaria, merecedora únicamente de una atención fugaz. Actualmente, un análisis riguroso ha llevado a la conclusión de que este tema está tan implicado con los demás asuntos nietzscheanos fundamentales como el nihilismo y el superhombre, que no se puede prescindir de él si se quiere obtener una imagen completa del conjunto. Aunque la idea del eterno retorno de lo idéntico había aparecido ya en la Gaia Ciencia, expuesta con toda claridad, Nietzsche la anunció en Así habló Zaratustra, como una doctrina sumamente enigmática, no como un descubrimiento propio del profeta, sino como una sabiduría oculta con un aura de revelación que el profeta no llegó a desentrañar. Zaratustra llama el pensamiento del eterno retorno, el más abismal. Sus animales le confirman, tú eres el maestro del eterno retorno. Y luego aclaran la doctrina. Mira, sabemos lo que enseñas, que todas las cosas retornan eternamente y nosotros mismos con ellas. Y lo que nosotros ya hemos existido y que nosotros ya hemos existido infinitas veces y todas las cosas con nosotros. Ahora bien, esta teoría puede tener un serio defecto. ¿Qué ocurre si el hombre es incapaz de dar el paso a una existencia superior? El eterno retorno supondría entonces un regreso infinito del fracaso del hombre. No cabe duda de que se trata de una de las teorías más polémicas de Nietzsche y tal vez una de las más frágiles en la concerniente a su fundamentación. En, la obra, en las obras publicadas bajo su supervisión, resulta evidente que el autor no aspira a formular una teoría plenamente coherente y lógica del eterno retorno. Más bien el filósofo experimentaba con la idea sin sentir la necesidad de desmontar su realidad empírica, pues su concepto de verdad se había separado de cualquier intención moral o utilitarista. A su modo de ver, no necesitaba demostrar la verdad lógica del fenómeno para aplicar coherentemente el concepto que poseería ante todo una certeza intuida. Ahora bien, en sus textos póstumos se aprecia su esfuerzo para dotar a esta idea de su sustrato más sólido y se advierte a sí mismo su inseguridad acerca de la posibilidad de la posible coherencia o incoherencia de sus reflexiones. De sus anotaciones y apuntes se deducen dos aproximaciones diferentes a la cuestión. Una pretende ser científica y la otra se extiende en el terreno de la ética. Desde el punto de vista científico, su acercamiento al eterno retorno se puede definir como ontológico o cosmológico, ya que se pregunta por la realidad última o la esencia del fenómeno. En su defensa, el filósofo recurre a descubrimientos recientemente en el campo de la física y se plantea si hay un ciclo físico de las cosas en el que, después de un periodo de tiempo determinado, todos los cuerpos vuelven a estar donde estuvieron. La respuesta a esta pregunta se extrapola a una dimensión universal y humana. Y pues, y pues en última instancia, para Nietzsche, nada diferencia al hombre de la ameba o del átomo. Todas las cosas regresan y nosotros con ella. Cada uno de nosotros ya ha estado aquí infinitas veces y todas las cosas con nosotros. A mediados del siglo XIX, los físicos discutieron seriamente la cuestión de la posible repetición de los estados del mundo. En 1847, el médico y físico Hermann von Helmholtz, 1821 a 1894, formuló el principio definitivo de la conservación de la energía. Nietzsche se, Nietzsche se interesó por las investigaciones, así como también por las de Julius von Mayer, uno de los fundamentos de la termodinámica. En su obra La melancolía del calor, Mayer estableció el principio de las conservaciones de la sustancia material a través de la hipótesis de la conservación de la energía.
En opinión de Nietzsche, por extensión, esta hipótesis postula el eterno retorno. El mundo de las fuerzas no sufre ninguna disminución, pues en ese caso se habría debilitado en el tiempo finito y ya habría sucumbido. Tampoco sufre ningún estancamiento o interrupción, pues en caso contrario ya lo habría alcanzado y la hora de la existencia se habría detenido. Así pues, el mundo de las fuerzas no alcanza nunca un equilibrio, no goza de un solo instante de sosiego. Su fuerza y su movimiento son iguales en cada momento. El estado de que este mundo pudiera alcanzar ya lo habría alcanzado, y no solo una vez, sino numerosas veces. Hay que imaginarse el universo según la tesis definida por Nietzsche como un número finito de partículas o en su terminología de centros de fuerza. Este presupuesto implica que ese gran número finito de partículas que pueda aparecer en un número muy elevado, pero finito de combinaciones, si se parte de un periodo de tiempo eterno o infinito. Esto significa que en algún momento se producirá cada una de las combinaciones, pero no solo eso, sino que cada combinación se repetirá en algún momento y seguirá haciéndolo una y otra vez, infinitamente. La segunda aproximación se puede calificar de ética y se preocupa por las consecuencias que tendría en la vida del hombre que la teoría del eterno retorno fuese cierta. En opinión de Nietzsche, deberíamos actuar o comportarnos como si tuviéramos que vivir eternamente con las consecuencias de nuestras acciones. Desde una perspectiva práctica, el comportamiento no solo se puede cuestionar por sí mismo, sino que también se puede poner a prueba en sentido moral preguntándose de modo hipotético si conduce a un mundo en el que el sujeto quiera revivir sus experiencias una y otra vez durante toda la eternidad. Así el precepto regulador ético que se deduce de este concepto es que la infinita repetición de nuestro comportamiento se vuelve el criterio por el cual tomamos conciencia de su valor o desvalor. Con la noción del eterno retorno, Nietzsche buscaba una teoría que representase el máximo antagonismo frente a la concepción de la historia de su época y del pensamiento redentor cristiano. Esta idea cambiaba la noción lineal del tiempo propia del cristianismo y se recuperaba recuperaba la noción circular propia de los griegos. Para hacer realidad esta ruptura tenía que oponerse a toda visión de la existencia humana que presupusiera una finalidad como orientación del comportamiento, es decir, que tuviera una visión teológica de la existencia, mientras que el cristianismo concibe un final de los tiempos apocalípticos con un juicio final. En virtud del eterno retorno, la vida no tiene ni inicio ni un final y en consecuencia no da ningún progreso. Una vida que se repite continuamente termina perdiendo cualquier sentido elevado. Solo hay lo que siempre ha existido, de lo cual no se puede destilar ninguna esperanza, ya sea redentora o de cualquier otro índole. Parece difícil que a muchos seres humanos pudieran soportar una vida eterna sin encontrar consuelo ni redención, aunque fuera en la nada. En tiempo de Nietzsche, la inmensa mayoría de las personas hubiera encontrado este pensamiento intolerable e insufrible, tanto los humillados y ofendidos como los enfermos, los oprimidos, los creyentes en el futuro de la humanidad, imbuidos de la fe en el progreso técnico. ¿Era realmente esto a lo que se refería Nietzsche? El eterno retorno era una reproducción exacta de la vida con todas sus miserias. Existe una interpretación menos literal. Es posible que el pensador no se refería a la vida de cada uno en concreto, sino la vida en general. Desde un punto de vista, el eterno retorno podría entenderse como una afirmación incondicional de la vida, incluyendo el sufrimiento. Dejamos de buscar pretextos o subterfugios como el del cielo para abandonar la vida y celebrémosla tal y como es, dice Nietzsche. Ahora bien, no solo hemos de estar dispuestos a pasar eternamente por la vida, sino también a morir, ya que debe ser así para que la vida se repita infinitamente. Nietzsche formulaba la propuesta de una transformación espiritual de grandes implicaciones éticas y tremendamente
actualidad y tremenda actualidad. Debemos aceptar nuestra vida, nuestro destino y luego quererlo todo otra vez, configurar nuestra vida como si fuera una obra de arte, ya que entonces una repetición de ella sería algo aceptable, del mismo modo que queremos contemplar una obra de arte una y otra vez, suprimida la fe y la esperanza en otros mundos. Al hombre solo le queda la fuerza imaginativa. Nietzsche venía a decir, en resumen, que si conseguimos cada instante, por muy terrible que sea, como dignos de repetirse, habremos encontrado al menos el consuelo de esta repetición. La teoría del eterno retorno de Nietzsche se quedó en una intuición, en una especulación cosmológica y existencial sugerente. El mismo autor temía malentendidos y se preguntaba si acaso sucumbiría por ella las mejores naturalezas o si serían los peores los que la asumirían. Por un lado, podía convertirse en la piedra de toque del hombre superior y por el otro en el terrible retorno eterno del desperdicio y del derroche. Podía desembocar incluso en el peligro de los peligros, en el peligro de los peligros, que nada tuviera sentido, el nihilismo. El filósofo tampoco aclaró que contribuiría en mayor medida a la afirmación de la vida si la consecuencia de la eternidad de un instante o el conocimiento de que nunca se repetirá, de que es único como fuere, parece que abandonó la idea y dejó interpretarse por ella. Los textos que le dedicó sugieren que quizá por la insatisfacción que le causaron sus especulaciones científicas terminó perdiendo la confianza en ella. El hombre entre el ideal y la biología. El superhombre es uno de los conceptos nietzscheanos que más malentendido ha provocado. Es probable que haya contribuido en ello la traducción del término alemán Übermensch por superhombre, que sugiere un hombre con fuerzas o poderes extraordinarios, mientras que otras traducciones más acertadas como sobrehombre o suprahombre no han logrado imponerse. El problema se reproduce en otras lenguas. La primera traducción inglesa fue el término Beyond Man. Para la continuación se impuso Superman. La confusión. Eh, para evitar la confusión, se ha tratado de sustituir este último Overman, el término superhombre, se incorpora a una larga de serie de conceptos nietzscheanos que se caracterizan por llevar el prefijo Uber, el cual expresa una obsesión por buscar la verticalidad, la jerarquía y la superación de estado inferior. En este prefijo que queda contenido el afán de sobrepasar y de elevar por encima de algo, aunque procurar distancia de ella, el filósofo alemán no fue inmune a la corriente del darwinismo social, la cual trataba de aplicar a la sociedad humana los principios evolutivos y selectivos que Charles Darwin había descubierto en la naturaleza. Darwin admitió la posibilidad de que el hombre pudiera seguir evolucionando y afirmó que era una especie abierta, lo que dio pábulo a toda índole de fantasías acerca de la evolución humana. Algunos de sus discípulos se apropiaron de la sugerencia del maestro para demostrar que el hombre podía perfeccionarse biológicamente y crear una raza superior. El superhombre nietzscheano nació en un primer momento del contraste con el infrahombre, es decir, que surgió de la necesidad de superar un estado inferior que Nietzsche equiparaba con el último hombre o el hombre de sus tiempos en general, por el que sentía auténticas náuseas. Por lo tanto, el superhombre se originaba en el anhelo de un hombre futuro que redimiera a la humanidad del ideal presente, del nihilismo. Nietzsche esperaba de esa nueva especie o quizá de una individualidad que liberara de nuevo la voluntad, que devolviera al hombre su esperanza a la tierra y su meta. El filósofo intentó concretar los rasgos de ese superhombre, pero estos parecen perderse en la especulación y en un pensamiento imaginativo próximo a la poesía. Las tentativas de descubrir
Descubrirlo por parte de su autor despierta perplejidad de ser un anticristo y un antinihilista, un vencedor de Dios y de la nada, un César con el alma de Cristo. Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que tiene que ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Así habló Zaratustra. El hombre masa que Nietzsche simboliza en el último hombre sospechó que Dios ha muerto, pero no saca ninguna consecuencia de este conocimiento. El grave inconveniente es que el último hombre o su estripe no se puede eliminar. Este hombre es el más longevo. Para librarse de él hay que superarlo. Zaratustra predica cuál es el camino de esa superación. Será a través de un hombre que sea capaz de vivir sin esperanza, sin consuelo, sin Dios y que no obstante comprenda plenamente el valor de la vida. El hombre no es más que un tránsito, un puente, una cuerda tendida entre el mono y el superhombre. El superhombre se mantiene fiel a la tierra, desprecia todas las esperanzas ultramundanas. Zaratustra afirma que es el sentido de la tierra, es decir, que la misma tierra produce un sentido inmanente y se perfecciona con la llegada del superhombre. En este planteamiento no se puede entender la tierra en un sentido puramente materialista, sino como fuente de valor, en tanto que ella misma produce el sentido de sí misma. Ni héroe ni hombre del futuro. Nietzsche previno contra los malentendidos fundamentales que podía despertar su teoría. El primero era la identificación del superhombre como un tipo idealista, medio santo, medio genio, que él identificó con la concepción del hombre que aparecía en la obra de Thomas Carlyle. En su libro sobre héroes, el historiador escocés defendió que la historia del mundo no es más que la biografía de las grandes personalidades que lo han jaloneado y afirmó el derecho del genio a configurar el mundo. Para Nietzsche este modelo se reducía a su tipo superior. Pese a todas sus cualidades creativas, no lograba romper la estructura cultural y existencial del hombre. Su preocupación no era que iba a reemplazar al hombre, sino qué tipo de hombre se debe elegir, querer y criar como más valioso. La humanidad no se representa un desarrollo hacia la mejora, hacia lo más fuerte, lo más elevado. No en vano, en opinión del pensador alemán, el europeo del siglo XIX tenía un valor muy inferior al del europeo del Renacimiento. La cuestión es que de vez en cuando se producen casos puntuales en los lugares más dispares de la Tierra y en las culturas más diferentes, en lo cual sugieren un tipo superior en relación con el conjunto de la humanidad, del que pueda decirse que es una especie de superhombre. Nietzsche hablaba de Julio César, César Borgia o Napoleón. Sin embargo, el hombre como especie no progresa. Los tipos superiores no se mantienen, por lo cual no se eleva el nivel de la especie. Sería posible que la masa se sacrificara para que sugiere personalidades excepcionales, o podría fomentarlas una estructura jerárquica y piramidal de la sociedad, pero Nietzsche cree que el tipo humano de la democracia de masas materialista y utilitaristas, portador del instinto atrofiados, excluye esta posibilidad. El segundo malentendido anticipado por el propio autor veía el peligro de una interpretación puramente biológica o darwiniana de su concepto. Por desgracia, el mismo Nietzsche dio motivos sobre para que se produjeran estos malentendidos y nunca lo logró corregir satisfactoriamente, dando la sensación de que tenía más claro que era lo que no podía ser el superhombre que lo que sí podía ser. Consciente de que sus teorías del superhombre se podía confundir con los numerosos tesis evolucionistas surgidas del darwinismo que proliferaban en su época, se siguió que su afán de originalidad para marcar la diferencia con esta corriente del pensamiento. Escribió así en un texto con el título Anti-Darwin, en el cual se especificaba en la existencia orgánica humana. No se trata solo de sobrevivir, de subsistir, sino que es una expansión de la vida. En este mismo texto, que forma parte de uno de sus análisis, de una de sus últimas obras, El crepúsculo de los ídolos, se dice, en lo que se refiere a la famosa lucha por la vida, a mí a veces me parece más acervada que probada. Se da pero como excepción. El excepto, el aspecto del conjunto de la vida no es la situación calamitosa,
la situación de hambre, sino más bien la riqueza, la exuberación, incluso la prodigalidad absurda, prodigalidad absurda, donde se lucha por el poder. En lo que se refiere a la famosa en lo que se refiere a la famosa lucha por la vida, a mí a veces me parece más acervada que probada. Se da como excepción. El aspecto del conjunto de la vida no es la situación calamitosa, la situación de hambre, sino más bien la riqueza, la exuberancia, incluso la prodigalidad absurda, donde se lucha por el poder. La metáfora del camello. Zaratustra expresó metafóricamente el proceso de transformación que conduce al superhombre en su discurso sobre las tres transformaciones. El espíritu se desarrolla primero en el camello, dispuesto a llevar toda la carga. Es paciente, servicial y se ocupa principalmente de llevar a cabo los procesos morales que se le han impuesto. Su principio es tú debes y representa la sumisión a los valores tradicionales. En una segunda transformación, el espíritu se vuelve león, se torna desafiante y se desprende de la carga inútil que porta el camello. Los deberes y modelos del pensamiento. Su principio reza, quiero. ¿En qué sentido en qué se tiene que transformar el espíritu para corresponder a la exigencia del superhombre? El león lleva consigo demasiada negatividad y es por ello que debe convertirse en niño, porque el niño es un nuevo comienzo y es olvido, una rueda que gira por sí misma, un primer movimiento, un sagrado decir sí. El niño no admite ninguna regla que no venga de sí mismo, entendiendo la existencia como objeto del espíritu creativo. Hay que recuperar la seriedad con que juega el niño. El espíritu quiere ahora su voluntad. El que perdió el mundo gana ahora su mundo, afirma Nietzsche. La misión del hombre creador está en prepararle el camino al superhombre. El superhombre es a su vez pura potencia creativa. Solo una conciencia inocente como la del niño puede asimilar el eterno retorno de todas las cosas. En opinión de Nietzsche, la teoría darwiniana de la lucha por la existencia era superficial. Esta lucha es solo una excepción, una restricción temporal de la voluntad de vida. Tanto la lucha grande como la pequeña se dan por el crecimiento y la expansión, por la voluntad de poder, que es la vida. Esta aspiración a crecer, a expandirse, puede incluso poner en duda o anular el instinto de conservación. Para el pensador alemán, el instituto de supervivencia es expresión de una situación excepcional, mientras que en la naturaleza no suele predominar una situación de excepción, sino de abundancia. Sus intentos por alejarse de la visión darwinista de la existencia le impulsaron a situar su superhombre en la esfera de la libertad y no en la esfera de las leyes de la naturaleza. En la realidad observaba que en ninguna parte se encuentran ejemplos de una selección inconsciente en el ámbito humano. Por tanto, negó que algo superior pudiera surgir de algo inferior por sí mismo a través de un proceso de selección natural. Se resistió a que su superhombre quedase encerrado en una categoría puramente biológica o zoológica que pudiera ser el productor de una selección evolutiva, pero en contradicción con estos esfuerzos sometía a la moral a leyes biológicas en tanto que entendía las virtudes como estados fisiológicos. Esta visión biológica de la moral se basaba en una teoría puramente fisiológica del instinto, que no reconoce fenómenos morales en sí mismo. En opinión de Nietzsche, la teoría darwiniana de la lucha por la existencia era superficial. Esta lucha es solo una excepción, una restricción temporal de la vida, de la voluntad de vida. Tanto la lucha grande como la pequeña se dan por el crecimiento y la expansión por la voluntad de poder, que es la vida. Esa aspiración a crecer, a expandirse, puede incluso poner en duda o anular el instinto de supervivencia. Para el pensador alemán,
El instinto de supervivencia es expresión de una situación excepcional, mientras que en la naturaleza no suele predominar una situación excepcional, sino la abundancia. Sus intentos para alejarse de la vida darwinista de la existencia le impulsaron a situar al superhombre en la esfera de la libertad y no en la esfera de las leyes de la naturaleza. En la realidad observaba que en ninguna parte se encuentran ejemplos de una selección inconsciente en el ámbito humano. Por tanto, negó que algo superior pudiera surgir de algo inferior por sí mismo a través de un proceso de selección natural. Se resistió a que su superhombre quedase encerrado en una categoría puramente biológica o zoológica, que pudiera ser el productor de una selección evolutiva, pero en contradicción con estos esfuerzos sometió la moral a leyes biológicas en tanto que entendía las virtudes como estados fisiológicos. Esta visión biológica de la moral se basaba en una teoría puramente fisiológica del instinto, que no reconoce fenómenos morales en sí mismo. La transformación. Nietzsche, que no creía en razas puras, llegó no obstante a conjeturar acerca de las posibilidades de purificar una raza aplicando un método selectivo de crianza. Incluso llegó a expresar su deseo de que alguna vez pudiera surgir una cultura y una raza europea pura. Hay pasajes, sobre todo de sus escritos póstumos, en los que se encuentran paralelismos entre los rasgos físicos y la disonancia en las costumbres y en los valores. La purificación de la raza, en la opinión del pensador, se tenía que revelar obligatoriamente en una armonía de los rasgos físicos, ya que todo incremento de belleza y de salud física encuentra una correspondencia en la salud y en la belleza moral. A menudo la inferioridad fisiológica tiene como consecuencia una inferioridad moral, espiritual e intelectual. Según Nietzsche, el cristianismo es la religión anti-aria por antonomasia, porque en ella domina el tipo braquicefalo, porque en ella domina el tipo braquicefalo y moreno. Aquí el pensador alemán estaba identificando la virtud con la belleza o armonía física y la maldad moral con la fealdad o la desproporción física. En algunos momentos, Nietzsche debió a darse cuenta que una transformación del hombre a través de un nuevo sistema pedagógico o de una selección racial no tenía perspectiva de éxito, ni tampoco una buena ilustración o una evolución biológica iban a ser capaces de cambiar la naturaleza del hombre, algo indispensable para superar el nihilismo. De ahí que renunciara a proyectar una utopía al estilo de al estilo del Renacimiento, que también incluían medidas eugenésicas y autonásicas o criterios de selección biológica a través de matrimonios concentrados u otros métodos, con objetos de lograr una homogeneidad y una armonía social. Pero entonces, según Nietzsche, ¿cómo podía llegarse al superhombre? En primer lugar, tenía que darse un giro copernicano en la perspectiva. No es el hombre, sino el superhombre al que ha de ser la medida de todas las cosas. El superhombre no puede surgir en una sociedad con residuos ultramundanos, ya que Dios, el superhombre, se excluye mutuamente. No será mediante el progreso ni mediante la democracia o el socialismo, con sus métodos pedagógicos a todas las luces insuficientes y decadentes, ni a través de una revolución como se llegará al superhombre. Será a través de un avance o salto que rompa la causalidad, una modificación de la naturaleza humana que se puede entender como una mutación o metamorfosis. Con el superhombre, el eterno retorno de lo idéntico alcanza un punto culminante, ya que el hombre va a ver justificada su existencia por el hecho de que de conducir al superhombre y por el hecho de poder soportar el pensamiento abismal de una doctrina cíclica de los mundos. En ocasiones es palpable la angustia que
atenazaba a Nietzsche ante la posibilidad de que se proclamase la venida del superhombre, ya que su dilación tendría consecuencias funestas. Según el filósofo, vivimos en el interregno formado por la muerte de Dios, un periodo de gran peligro en el que se vive inmerso en el nihilismo. El hombre ha cometido un acto terrible para el que no estaba preparado, el asesinato de Dios. Es probable que fuera una angustia la que llevara al filósofo a escribir con una crueldad y dureza considerables, a llevar al papel algunas frases que, tomadas al pie de la letra, podrían desencadenar actos terribles. Entre sus manuscritos se encontraban desde proclamaciones para crear el hombre del futuro mediante la selección y la aniquilación de los millones de malogrados, hasta la propuesta de sacrificar a la gran masa con objeto de que prospere una especie fuerte. Este proceso, al cual se podría llamar progreso, culminaría en la fundación de un partido de la vida, con el cometido de mejorar la humanidad a través de la anarquía, de la aniquilación de todo lo degenerado y parasitario. Aunque no sirve de justificación, mucho menos de defensa, hay que aducir que casi todos estos pasajes aparecen en manuscritos póstumos que probablemente nunca habría salido a la luz y de lo que no se sabe con certeza en qué medida reflejan sus propias ideas o son fruto de las fantasías destructivas.